¿Qué pasa con el alma humana cuando se le obliga a matar? ¿Dónde termina el deber y comienza la pérdida de uno mismo? Tenía 8 años la primera vez que vi un cuerpo caer en la pantalla. Fue un instante suspendido en la memoria, no por el estrépito del choque, ni por el crujido de los huesos, sino por el silencio que se tragó todo a su alrededor. Ese vacío sonoro, esa pausa infinita, me reveló algo esencial. El cine de guerra no habla realmente de explosiones o fusiles, sino de aquello que late en nosotros cuando la violencia parece apagarlo. Imagina ahora esa misma escena desde el interior de la mente del soldado que cae. El tiempo se detiene. Cada latido se hace innecesario, o quizás demasiado pesado. En el fondo, el cuerpo es solo un instrumento, un receptor de órdenes, y la orden más letal no siempre procede del arma, sino del tejido invisible de la jerarquía y el deber. Entre la obediencia ciega y la pulsión de supervivencia nace un conflicto psicológico. Obedecer significa disolver la propia voluntad en la de otro. Resistir, arriesgarlo todo, incluso la cordura. Pero si el soldado es un autómata en la línea de fuego, también lo somos nosotros, espectadores, cuando nos sentimos cómplices de esa mirada lejana. Nos convoca un doble silencio, el de la pantalla tras la caída, y el que guardamos en nuestro interior al comprender que somos parte de esa maquinaria simbólica. Porque la guerra, como el cine, nos proyecta imágenes de muerte para hablarnos de la vida. Nos hace preguntarnos, ¿qué sucede en el alma de quien aprieta el gatillo? Y en la nuestra, al aplaudir o apartar la vista. Desde la filosofía, podríamos recordar a Hannah Arendt. La banalidad del mal no reside en monstruos aislados, sino en seres humanos comunes que, por obediencia, reproducen el horror. Cada cuerpo que cae en la pantalla desvela ese abismo entre hacer y entender, entre actuar bajo mandato y reconocer la propia responsabilidad. Y la psicología añade que, al confrontar la violencia ajena, ponemos en jaque nuestra empatía. ¿Hasta dónde podemos soportar el sufrimiento del otro sin anestesiarnos? Te invito, entonces, a mirar más allá de las balas. A sentir el pulso contenido de quien recibe la descarga y el temblor interno de quien la ordena. Fíjate en la mueca de vértigo moral. En un lado, la obediencia, que promete estructura y refugio. En el otro, la desesperación, que late como grito de libertad. Allí, entre ambos extremos, está el espacio de nuestra humanidad. Y es en ese intersticio donde el cine de guerra cumple su verdadero propósito. No mostrarnos la guerra, sino revelarnos a nosotros mismos. En la película Full Metal Jacket, una obra realizada por Stanley Kubrick, se cuenta la historia del recluta Leonard Lawrence, apodado Pyle. ¿Quién era Pyle antes de Vietnam? Un joven común, torpe, con una sonrisa infantil y un alma limpia, quizás demasiado puro para entender el mundo. Un joven que creía que lo estaban entrenando para proteger, para servir, para ser un hombre. Pero, ¿qué significa ser un hombre en una estructura que te rompe para reconstruirte a su conveniencia? Porque la historia de Pyle no es solo suya, es la historia de miles de jóvenes que fueron arrancados de su humanidad para ser convertidos en engranajes de una máquina llamada guerra, que a su vez es el producto más crudo y visceral del capitalismo y del poder. Y ahí es donde entra la crítica. Vivimos en un sistema que convierte vidas en números, emociones en estadísticas, humanidad en táctica militar. Un sistema donde los líderes, ciegos por la ambición, sordos por el poder, envían a morir a los que aún están aprendiendo a vivir. Donde la guerra es un negocio, y el alma humana, solo un daño colateral.
Pyle fue destruido antes de llegar al frente. Primero por el discurso de formar carácter, luego por la humillación sistemática, y finalmente por la soledad de no ser comprendido ni protegido. Lo que hicieron con él fue violencia simbólica, estructural y, finalmente, total. Lo transformaron tanto que dejó de reconocerse. Su mente no aguantó, y su final fue la única forma que encontró para escapar de un mundo que ya no tenía sentido. Y aquí viene lo más duro de aceptar. Muchos volvieron de Vietnam, pero nunca regresaron realmente. Cuerpos vivos con almas ausentes. Jóvenes que aprendieron a matar antes de aprender a amar. Que fueron rotos, no por el enemigo, sino por el sistema que prometió cuidarlos. No te preguntes por qué hay tanta guerra en el mundo, pregúntate por qué aún creemos que matar es parte del deber y no de la locura. Porque si normalizamos la deshumanización, dejamos de ser personas para convertirnos en herramientas. Y nadie nace para ser herramienta de nadie. Porque en ese abismo donde Pyle se perdió, también nos perdemos todos cuando permitimos que el alma se sacrifique por las órdenes, que la conciencia se diluya en el uniforme, y que la vida se reduzca a obedecer, sin cuestionar. Entonces, la verdadera batalla no está allá afuera, sino aquí dentro. Y empieza cuando dejamos de obedecer ciegamente y empezamos a preguntarnos, ¿qué clase de mundo queremos construir, y a qué costo humano lo estamos haciendo? I am in a world of shit. Left shoulder, right shoulder, lock and load. Place that rifle on the deck at your feet and step back away from it. What is your major malfunction, numbnuts? Didn't Mommy and Daddy show you enough attention when you were a child? Estoy en un mundo de mierda, sí, pero estoy vivo. Y no tengo miedo, y en ese estruendo, no solo muere él, muere algo de todos nosotros. Y el silencio que sigue, es el que más duele. Pero para poder entender tenemos que entender el contexto histórico después de que Francia perdiera el control de Indochina en 1954, los acuerdos de Ginebra dividieron Vietnam en dos. El norte, bajo el liderazgo comunista de Ho Chi Minh, y el sur, con un gobierno apoyado por Estados Unidos, que veía al país como un muro que debía sostenerse para evitar el avance del comunismo en Asia. Desde Washington, la intervención se justificó con la famosa teoría del dominó. Si Vietnam caía, todo el sudeste asiático seguiría el mismo destino. Pero tras ese discurso se movían intereses mucho más concretos. El conflicto se convirtió en una mina de oro para las grandes empresas de armas. Boeing, General Dynamics, Lockheed Martin. La guerra era negocio. Y mientras en las oficinas se firmaban contratos millonarios, en la selva los soldados caían uno a uno. El presidente Lyndon B. Johnson, presionado por asesores como Maxwell de Taylor, creyó que podía frenar al comunismo lanzando bombas y enviando tropas. Pero lo que no entendieron en Washington fue que estaban entrando en un terreno que no podían dominar, no solo físico, sino también cultural y emocional. No era una lucha entre ejércitos iguales, era David contra Goliat. Pero esta vez, David no tenía onda, tenía túneles, convicción y el respaldo de su historia.
En el sur, el líder Ngo Dinh Diem gobernaba con mano dura. Era anticomunista, sí, pero también impopular. Su desprecio por los budistas, el favoritismo hacia su familia, y la represión despiadada sembraron el descontento. Aunque la CIA y el Comando Militar de Asistencia de Vietnam, MAF, lo apoyaban con dinero y entrenamiento, su poder se desmoronaba. En 1963, cayó víctima de un golpe que contó con el visto bueno de sus propios aliados. El sur, en teoría defendido por Estados Unidos, estaba podrido por dentro. Mientras tanto, en la selva, nacía el verdadero enemigo de Washington, el Vietcong. Apoyado por el norte, este ejército de campesinos, obreros y estudiantes libraba una guerra diferente. Usaban túneles que se extendían por kilómetros, emboscadas al caer la noche, trampas de bambú y una habilidad asombrosa para desaparecer entre la maleza. Peleaban por su tierra, no por ideologías. Mientras los helicópteros estadounidenses surcaban el cielo con tropas entrenadas y armas modernas, el Vietcong se volvía sombra, tierra, fuego y silencio. Goliath tenía tecnología, David, paciencia y conocimiento del terreno. En 1964, tras el confuso incidente del Golfo de Tonkin, en el que se alegó un ataque norvietnamita a barcos estadounidenses, el Congreso autorizó al presidente a tomar todas las medidas necesarias. Era el permiso que Johnson necesitaba para desatar una guerra total. Entre 1965 y 1967, el infierno cayó del cielo. Bombarderos B-52 arrasaban la ruta Ho Chi Minh. Los marines tomaban playas como Chulai, avanzaban entre arrozales y montañas, apoyados por helicópteros Suey que lanzaban tropas en zonas que ni siquiera estaban en los mapas. Pero por cada colina tomada, una nueva resistencia surgía. Y debajo de sus botas, los túneles de Bin Moc seguían latiendo como venas ocultas bajo la piel del país. Cada batalla se transmitía por televisión. El pueblo estadounidense veía desde su sala la guerra en directo. Cuerpos calcinados por napalm, niños corriendo entre gritos, soldados sin rumbo. La llamada guerra del Living Room comenzó a fracturar la ilusión del heroísmo. Cada imagen, un golpe a la conciencia colectiva. Frente al estancamiento, surgió el programa Phoenix. Coordinado por la CIA, este plan buscaba neutralizar a supuestos colaboradores del Vietcong. Entre 1965 y 1972, decenas de miles de civiles fueron arrestados, torturados o asesinados sin juicio. Era una caza de sombras, de fantasmas. Se calcula que entre 26.000 y 41.000 personas murieron, muchas sin pruebas. El precio de la seguridad fue el terror. El punto de quiebre llegó en enero de 1968, la ofensiva del TT. En plena celebración del Año Nuevo vietnamita, el Vietcong y el Ejército del Norte lanzaron ataques coordinados en más de 100 ciudades. Aunque militarmente no lograron conservar el terreno, el impacto psicológico fue demoledor. En Saigón, un oficial survietnamita ejecutó a un prisionero frente a las cámaras. La imagen le dio la vuelta al mundo. Fue la bofetada final. Estados Unidos ya no peleaba una guerra, luchaba por justificarla. En la sala de negociaciones, el asesor de seguridad nacional Henry Kissinger prefería lanzar más bombas sobre Hanoi que ceder terreno político. La paz con honor era más un eslogan que una estrategia. La operación Rolling Thunder dejó caer más de 600.000 toneladas de bombas, destruyendo fábricas, carreteras y vidas. Pero no quebraron la voluntad del pueblo vietnamita. En marzo de 1973, las últimas tropas estadounidenses abandonaron Vietnam. Pero el daño ya estaba hecho. La economía del sur colapsó, los mercados negros florecieron, la dependencia del dólar estadounidense ahogó cualquier intento de recuperación. Finalmente, el 30 de abril de 1975, los tanques del norte entraron a Saigón. Las imágenes de helicópteros evacuando desesperadamente desde la azotea de la embajada fueron el cierre brutal de una tragedia que costó más de 58.000 vidas estadounidenses y millones de vietnamitas. Hoy, los que sobrevivieron recuerdan aldeas enteras cubiertas por agente naranja, niños nacidos con malformaciones, cuerpos que aún no han sido encontrados. La guerra de Vietnam no fue solo una batalla entre comunismo y capitalismo. Fue el enfrentamiento entre un pueblo que defendía su hogar y una superpotencia que creyó que con bombas podía imponer su voluntad.
Imagínate estar en el centro del caos, donde las balas cortan el aire como serpientes furiosas, las explosiones retumban en el suelo y el barro mancha todo tu cuerpo, tus manos tiemblan mientras intentas apuntar a un enemigo que quizás también está tan perdido y roto como tú. Esto es Pelotón, 1986, no solo una película de guerra, sino una inmersión brutal en la cruda realidad de un hombre atrapado en una guerra que nunca pidió, en un sistema de poder que lo despoja de su humanidad. No es solo Vietnam. Es el espejo sucio del alma humana enfrentando la violencia más cruda, la locura sin sentido, la corrupción que se infiltra en cada orden y en cada disparo, y la traición más devastadora. La traición de aquellos que deberían ser hermanos, pero se convierten en verdugos, en monstruos. Pelotón nos lanza de golpe a ese infierno. El combate no es solo contra un enemigo invisible en la jungla. Es una guerra interna entre soldados, entre ideales rotos y supervivencia brutal. El poder sin límites que ostentan algunos en la cadena de mando no es más que un veneno que corroe la solidaridad. El sargento Barnes, Tom Berenger, es la encarnación del sadismo y la corrupción moral, un hombre que maneja la violencia como una extensión de su ego, un tirano sin alma que utiliza la guerra para ejercer un dominio absoluto. Su poder se sostiene en el miedo, la brutalidad, la traición y la destrucción de cualquier vestigio de humanidad. El sargento Elias, Willem Dafoe, por otro lado, representa el idealismo roto, la resistencia moral que intenta sobrevivir pero que termina siendo aniquilado por ese sistema perverso. Su muerte no es solo una baja más, es la metáfora del aplastamiento de la esperanza, la justicia y la decencia en medio de la locura. La traición que sufre de sus propios compañeros no solo es un acto brutal, sino una declaración de que en esta guerra no hay héroes, solo sobrevivientes en un campo minado de corrupción y muerte. Charlie Sheen interpreta a Chris Taylor, un joven soldado que entra en la guerra con un idealismo ingenuo, creyendo en la causa, en el honor, en la justicia. Pero la jungla se convierte en un espejo que refleja la podredumbre del sistema que lo envió allí. Cada explosión, cada disparo, cada traición va erosionando su moral hasta que entiende que no hay causa limpia en esta guerra. Solo hay supervivencia, violencia, y una lucha desesperada por mantener un fragmento de humanidad en medio de la locura. Taylor es el espectador y la víctima de un sistema donde la vida se convierte en un juego macabro, donde la violencia no es solo un medio, sino un fin en sí mismo. Se vuelve testigo y actor de la brutalidad sin sentido, de la corrupción del poder y del sadismo que corroe a quienes lo ejercen. En sus ojos se refleja la angustia de un hombre que ha visto la guerra desde adentro y ha perdido la fe en cualquier tipo de justicia. En Pelotón, la violencia no es heroica ni gloriosa. Es cruda, sucia, incesante. Las explosiones que iluminan la noche son el eco de un sistema que destruye todo a su paso. El poder de los soldados como Barnes se traduce en torturas, ejecuciones arbitrarias y un sadismo descontrolado que convierte al hombre en bestia. No es solo una lucha contra un enemigo externo, sino contra la propia monstruosidad que habita en el ser humano cuando se le da el poder sin límites ni control. Los actos de violencia reflejan la ruptura completa de la moralidad. La guerra revela la cara más oscura del ser humano, la que no se ve cuando todo está bajo control. En ese terreno, la ley es la ley del más fuerte, del más cruel, del que sabe manipular el miedo y la desesperación. What the fuck's the matter with you? I wasn't gonna hurt you. Looked like I was gonna fucking hurt you. Why didn't you listen to me, huh? Why? Why didn't you fucking listen to me? Fucking stupid. A veces creemos que la maldad se viste de monstruo, que grita con voz ronca y lanza fuego por la boca. Que se reconoce al instante, como un rugido en la noche. Pero hay escenas, terribles, reales, en que la maldad es sutil, silenciosa. No hace ruido, no busca atención. Solo destruye. Imagina esto, un joven con discapacidad mental. Su cuerpo en el campo de batalla, pero su mente en otro mundo. Uno más suave. Más confuso. Está desorientado. Balbucea palabras sin orden. Camina como si no entendiera el peso de las armas ni el olor del miedo. Sus ojos no ven enemigos. Solo ve formas. Voces. Ruidos. No debería estar ahí. No eligió estar ahí. Pero lo está. Y entonces, lo rodean. Charlie Sheen, o más bien el personaje que representa, el uniforme que representa, levanta su arma. No para defenderse. No por amenaza.
Dispara al suelo. A los pies del chico. Le ordena que baile. Pero él no baila. Porque no entiende. Porque no puede. Porque está atrapado en su mente, mientras afuera se desata la crueldad sin freno. Y del otro lado, con esa escopeta que ya no es un arma, es una extensión de su rabia muda. Pero lo que viene no es rabia. Es algo más frío. Más insoportable. Es la falta total de conexión. Es un hombre que ya no ve humanos, solo objetos deformes que aún se mueven. 1, 2, 3 golpes. Y él, el joven discapacitado, no grita. Porque no sabe por qué lo golpean. No entiende el castigo. Solo siente. Solo sufre. En un cuerpo que nunca fue entrenado para pelear. En una mente que no puede defenderse. Y lo más atroz no es el sonido del impacto. Es el silencio. El silencio de los otros soldados. De los que bajan la mirada. De los que no dicen nada. O peor, de los que se ríen. Porque cuando se pierde la brújula moral, hasta la tragedia se vuelve chiste. Hasta lo sagrado se convierte en espectáculo. Ahí es cuando se rompe algo más que un cráneo. Se rompe la compasión. Se rompe la empatía. Se rompe lo poco que quedaba de humano en ese infierno. Porque no solo mataron a un inocente. Mataron su derecho a la dignidad. Su derecho a no ser entendido como una carga, como un error, como un estorbo. Mataron la posibilidad de que alguien lo viera y dijera, espera, no es culpable de nada. Y nosotros, cómodos desde fuera, nos gusta creer que seríamos distintos. Que alzaríamos la voz. Que impediríamos el golpe. Pero, ¿y si no? ¿Y si también seríamos los que solo miran? La guerra no necesita gritos para destruir. A veces lo hace en susurros. A veces, con la indiferencia de un golpe sobre alguien que ni siquiera entiende por qué lo odian. Y ahí, en esa escena, lo que muere no es un cuerpo. Es el alma de todos los que lo dejaron morir así. Imagínate volver a casa. Pero sentir que esa casa ya no es tuya. Que todo sigue igual, las paredes, los muebles, las caras familiares, pero tú ya no encajas. Como si te hubieran reprogramado para sobrevivir a algo que aquí ya no existe. Pero que dentro de ti sigue vivo. Eso es lo que no se ve del regreso. Porque una cosa es salir físicamente de la guerra. Y otra muy distinta es que la guerra salga de ti. Vietnam fue más que una batalla militar. Fue una fractura mental. Era selva densa y húmeda, sí. Pero también era confusión moral, ruido constante, amenazas invisibles. Era aprender a desconfiar de todo. De un niño con una mochila, de un campesino con una pala, de tus propios compañeros, incluso. Porque allá, el enemigo no siempre usaba uniforme. Y el miedo se volvía hábito. Y entonces regresas. Y la gente espera que seas el mismo. Pero no lo eres. Porque viste demasiado. Hiciste cosas que no puedes deshacer. Y lo que más duele, es que nadie quiere hablar de eso. Ni siquiera tú. El ejército, que antes te entrenó para matar, ahora te despide con un apretón de manos. Sin seguimiento, sin escucha, sin cuidado. Y así empieza otra guerra. La del silencio, la culpa, la desconexión. Ron Kovic volvió en silla de ruedas. Pero sus heridas más profundas no eran físicas. Eran las que le impedían dormir. Las que le hacían preguntarse si todo ese dolor había valido la pena. Las que lo hacían sentirse traicionado por el país que prometió proteger. Travis Bickle, en cambio, volvió con el cuerpo entero, pero con la mente rota. Insomnio. Paranoia. Hipervigilancia. Conductas obsesivas. Soledad extrema. Y nadie lo notó. Porque en esta sociedad, mientras te vean de pie, suponen que estás bien. Porque los hombres aguantan, dicen. Pero la mente no siempre aguanta. Y cuando se quiebra, rompe todo a su alrededor. Lo que Travis necesitaba no era una pistola. Era un espacio seguro para hablar. Era terapia, compasión, tiempo. Era que alguien le dijera, lo que viviste fue inhumano. No estás mal por sentirte roto, pero nadie lo hizo. Porque la sociedad se anestesia con entretenimiento. Cambia de canal. Mira hacia otro lado. Entonces, los veteranos se sienten extraños en su propio país. Aislados. Incomprendidos. Y muchos buscan refugio donde pueden. En el alcohol, en las drogas, en la agresión, en la evasión. No porque sean débiles.
sino porque no saben cómo apagar el ruido interno. No es cobardía, no es debilidad, es trauma, y el trauma no se cura solo, requiere escucha, comprensión, acompañamiento. El filósofo Kierkegaard escribió, el mayor dolor es perder el sentido de uno mismo, y eso es lo que les pasa a muchos veteranos. Vuelven, pero no saben quiénes son, no saben cómo reinsertarse, no saben cómo pedir ayuda sin sentirse juzgados. Y entonces, la pregunta no es, ¿por qué se quitan la vida? Sino, ¿por qué nadie estuvo allí antes? ¿Por qué no preguntamos cómo estás, pero de verdad? ¿Por qué no escuchamos sin interrumpir, sin opinar, sin minimizar? ¿Por qué no tendemos la mano antes de que se hundan? Los perdemos 2 veces, una en la guerra y otra en casa. Porque el regreso más difícil no es el del cuerpo, es el del alma. Y a veces, el alma necesita ser recibida también, no con himnos, no con medallas, sino con presencia humana, con empatía, con amor real.